Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusión Empresarial, un podcast dedicado a tu empresa en donde siempre hablamos de todo lo que necesitas saber para llevar tu negocio al siguiente nivel. Hoy abordaremos una pregunta fundamental para cualquier dueño de negocio: ¿cómo puedo estar protegido como empresario? Para ello tenemos un invitado muy especial y que se trata de Miguel Andrés Prada Vargas del Grupo Ubicar, que son expertos en seguros, asesoría legal y consultoría en riesgos. Bienvenido, Miguel. Gracias, Luisa, por la invitación. Muy contento de estar hoy acá compartiendo estos minutos de charla. Ojalá sean muy útiles para todos los que nos estén viendo. Miguel, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito más acerca del Grupo Ubicar? Más o menos a grandes rasgos lo mencioné, pero me gustaría saber qué hacen, a quiénes ayudan y cómo lo hacen. Claro que sí, Luisa. Grupo Ubicar es una organización que integra 3 pilares. Algunos de ellos, o más bien todos ya los mencionaste, que son asesoría legal o gestión jurídica como tal, correduría de seguros y gerencia de riesgos. Nuestra misión es acompañar a empresarios y empresas para que operen protegidos, cumpliendo la ley, pero sobre todo con herramientas que le den tranquilidad y estabilidad. Entonces trabajamos con compañías de todos los tamaños, desde pymes hasta grandes corporaciones, y los ayudamos a identificar sus riesgos, transferirlos al mercado asegurador de una manera sensata y fortalecer su estructura jurídica y operativa para evitar pérdidas o sanciones. Bueno, entonces son toda una autoridad en el tema. Entonces, Miguel, ¿qué te parece si para entrar en contexto empezamos mencionando cuáles serían esos errores frecuentes y esos riesgos frecuentes que enfrentan los empresarios hoy en día, ya sea desde lo legal, lo financiero, incluso desde lo personal? De acuerdo a nuestra experiencia, los años que llevamos asesorando y acompañando empresas y empresarios, diríamos que estar enfocados en el legal, y ahí podríamos resumirlos en todo lo que es el compliance, lo que tienen que cumplir el marco normativo para que estén dentro de la ley como tal. Y de ahí puede salir con otras cositas como pueden ser contratos mal pensados o mal estructurados, incumplimientos laborales o tributarios o fiscales que terminen en demandas o que terminen en sanciones que finalmente repercuten e impactan negativamente cualquier flujo de caja. Total. ¿Algún otro? Sí, hay otros que se me vienen a la mente, que podría ser el financiero, que entonces está asociado a que no contemos con una planeación que proteja ese flujo de caja frente a imprevistos o la pérdida de un socio clave también. Y por último tendríamos en la concepción de empresa hoy en día, los diferentes proveedores, los grupos de intereses siempre van a buscar que el accionista mayoritario, el representante legal, se integre como en ese respaldo de las obligaciones de la compañía. Entonces ese riesgo es el personal, es cuando muchos empresarios no protegen su patrimonio personal y terminan respondiendo con sus propios bienes ante deudas o ante litigios de la compañía. Ok, muy interesante. Normalmente ese tema es algo que muchas personas, como quienes nos ven, lo ven como, no sé, son microempresarios o son emprendedores, entonces piensan que es un tema para después. ¿Por qué crees que muchas personas dejan esto como en segundo plano? Sí, es cierto. Y es porque en Colombia aún se asocia la protección con un gasto, no con una estrategia. Como una inversión. Diría yo, exacto, sí. Y que muchos empresarios están enfocados en vender y crecer, pero no en blindar lo que ya han construido. Así es. Solo cuando ocurre un siniestro, un proceso judicial o un litigio de estos fuertes, entienden el costo real de no haber planeado, no haber previsto y saber o entender que proteger es anticiparse y no reaccionar. Claro, cuando ya ocurre el problema es que las personas empiezan a ver como que esto es muy importante porque se vieron que les afectó a nivel de financiero y demás, entonces ahí sí ya es importante, de ahí en adelante es como no quiero que me vuelva a suceder esto. Yo creo que hace parte mucho de nuestra idiosincrasia, creemos que siempre la suerte o la vida nos va a acompañar y no siempre es así en la vida real. Miguel, entonces hablemos ahora de qué herramientas existen hoy para que los empresarios precisamente puedan prever, puedan protegerse ante estas eventualidades. Hay toda una diversidad, ¿no? Hay un universo de herramientas, pero yo pienso que hay varias capas de protección y que son muy recomendadas. Podríamos hablar como una gran gama o una gran capa que serían los seguros empresariales, y ahí puedes incluir todo lo que son pólizas de responsabilidad civil, todo lo que es cumplimiento contractual también. ¿Nos podría explicar un poquito más como de qué se trata, por ejemplo, la responsabilidad civil y lo que me mencionas de los contratos? Claro que sí, entonces responsabilidad civil. Voy a poner un ejemplo porque
es a diferente escala. Entonces, yo soy abogado de profesión, yo puedo tener mi póliza de responsabilidad civil como abogado y esta estará dirigida a proteger a mis clientes. Como todo ser humano, estoy expuesto a cometer errores y que estos errores se puedan cuantificar en pérdidas para mis clientes. La mejor manera de pensar en ellos es pues, diseñar y tener prevista una protección que les permita también recuperar o indemnizar esos posibles daños que tengan en la prestación de un servicio. ¿Y esto aplica para otras profesiones también? Sí, para compañías de todo tipo. Obviamente, hoy en día tenemos riesgos como los medioambientales que hacen interesantes tener este tipo de coberturas de responsabilidad civil. Hay otros sectores tradicionales como pueden ser el transporte, pues que en el día a día a través de sus vehículos moviendo mercancías también pueden afectar otros vehículos o pueden afectar vidas. Y ahí es importante tener pues una forma de financiar esos riesgos que cuando ocurran no impacten la caja de la compañía, sino que sea un tercero, una compañía aseguradora especializada la que desembolse esas indemnizaciones. Estas son algunas de las soluciones. ¿Alguna otra más? Esa es alguna de las soluciones que se tendrían para empresas como tal, que pueden ir también a los fenómenos de la naturaleza que todos estamos expuestos, claro, que puede ser un terremoto, pero también otros creados a través del hombre, incendios, y ahí tendríamos también ARL, que es propio de la seguridad social y que es obligatorio para todas las compañías, pero que empresas especializadas como nosotros podemos dar el plus. Podemos dar un valor agregado que no te impacte en tu presupuesto y que tengas algunas soluciones que complementen lo que ya es obligatorio. También diría que en la estructura jurídica, ahí estaríamos en que tenemos que tener las reglas claras, ¿no? Cuando comenzamos un negocio, una empresa, debemos saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y tener como esa visión que si se llega a presentar más adelante una controversia, pues vamos a saber cómo solucionar, porque desde el inicio planteamos unos estatutos claros, objetivos, imparciales. También estaría lo que son contratos bien estructurados, bien pensados, bien ajustados a la realidad, no aquellas minutas que muchas veces con este flujo de la información, de diferentes herramientas, tecnologías de la información, inteligencia artificial pueden llegar a ser, pero que necesitan que finalmente haya un filtro de aquel profesional de experiencia que pueda decir si esa medida o esa solución que está arrojando cualquiera de estas herramientas pues corresponde en realidad a las necesidades que tiene la compañía. Y por último, planeación de riesgos. Esto es un tema ya de estándares internacionales. Empezamos fuerte con esto a nivel mundial en el 2008. Ha traído diferentes versiones de actualización, pero en sí, la ISO 31000 sirve para todo tipo de compañía, no importa el tamaño, y nos va a ayudar a identificar y tratar riesgos antes que se materialicen. Y ahí tenemos riesgos tradicionales y no tradicionales, porque recordemos que también estamos dando unos pasos muy rápidos en lo que concebimos hoy en día como humanidad, como sociedad y como empresa. Entonces esto ayuda como a sentar unas bases que desde la alta gerencia podamos identificar y gestionar estos riesgos. Ok, pues entonces hay un montón de soluciones. Me gustaría, como los que nos ven son más que todo emprendedores o microempresarios, un kit básico, ¿cuál sería? ¿Qué sería lo básico que uno como emprendedor debería proteger en su negocio y cuándo es el momento como más adecuado para empezar? Pues esa pregunta es un cliché, ¿no? El mejor momento fue ayer, el segundo mejor es hoy. Y en cuanto a tu pregunta, el kit básico... O sea, lo básico, lo que tú dices es que esto es vital que lo protejamos desde el inicio. Todo lo que son imprevistos y que afecten flujo de caja. Siempre tenemos nuestra mente pensado, creemos o tenemos esa sensación de control, que sabemos qué va a suceder. Pero bueno, la vida ocurre y de ahí traen esta serie de situaciones y eventos que son significativos desde el punto de vista económico y que van a descuadrar todo lo que habías pensado y todo lo que creías que iba a suceder. Entonces, dentro del kit básico sería la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Si causas daño a un tercero, a tu vecino, a un proveedor, a un cliente, pues sabes que puedes de alguna manera intervenir con esta póliza de responsabilidad civil. Lo otro son los seguros de vida o salud para socios o líderes claves dentro de una organización. Hoy se está utilizando mucho como para retener estas personas que nos ayudan a crecer como compañía y que sabemos que si nos va a ser un dolor fuerte. Retención de talento. Exacto, esto es clave y acá opera muy bien lo que son seguros de vida y salud. Seguros de vida, hay diferentes estrategias hoy unidas mucho a lo que es también planeación tributaria o fiscal para compañías y para personas naturales. Entonces es un gancho interesante.
Contratos bien estructurados, como te había dicho antes, pero entonces enfocado a grupos de interés muy sensibles como pueden ser clientes, proveedores y aliados. Y asesoría legal permanente es un asunto que debemos incorporar para si queremos anticipar riesgos. Y si la empresa está creciendo, pues incluir una revisión tributaria de cumplimiento es crack, es algo que sí o sí debemos hacer porque un socio estratégico nuestro, oculto, silencioso, siempre va a ser la DIAN, Dirección de Impuestos Nacionales. Y pues si podemos optimizar el pago de esas obligaciones fiscales, pues sería mucho mejor para redirigir recursos a lo que queremos hacer, que es crecer. Bueno, entonces ya sabemos qué es lo básico que tenemos que tener en cuenta para proteger nuestros negocios, nuestra empresa. Espero que los hayan anotado. Miguel, ahorita mismo me gustaría preguntarte entonces un ejemplo así de cuando una empresa, un emprendimiento, algún negocio que tú conozcas se haya beneficiado de tener estas protecciones. Luisa, hay muchísimos casos. En todo el tiempo que llevamos nosotros como corredores de seguro, podríamos decirte un sinnúmero, pero en este momento recuerdo, digamos, el más significativo en cuantía, que fue el sistema de transporte masivo en Bucaramanga, en el área metropolitana de Bucaramanga, Metrolínea. Hace unos años, en todo el tema de protestas sociales, Sí. vandalismo, afectaron todas las estaciones o la mayoría de las estaciones de Metrolínea como tal, comprometieron su operación en su momento y llegamos a indemnizar o acompañar en la indemnización en algo así cercano a los 4.800 millones de pesos. Un montón. Es un recurso importante para que ese sistema pues, pudiese continuar. Tiene otros problemas estructurales como tal esa compañía, pero en ese momento pues, fue un dolor de cabeza menos tener que preocuparse de dónde obtener recursos para poder recuperar pues, la infraestructura. Listo. Y de otros se podría hablar también de transportadores, que es un sector que nos gusta acompañar, que siempre hemos estado ahí desde nuestros inicios y de ahí tenemos todas las historias en temas de transporte de hidrocarburos. Hay una póliza muy sensible que es la responsabilidad civil de sustancias peligrosas, ha ayudado bastante a diferentes roles de la cadena de transporte, desde el transportador pequeñito hasta la gran empresa transportadora y sobre todo lo que es biorremediación, el atacar rápidamente cuando se riega producto, cuando hay una fisura del tanque y empezamos a traer como a toda la cadena que debe participar, tanto oficial como particulares, para que se pueda dar de la mejor manera. Eso es también una sensación bonita de saber que estamos ayudando a proteger el medio ambiente. Total, muy bien, muy bien. Miguel, y yo sé que con ustedes no, porque ustedes, por supuesto, ofrecen una protección muy buena a sus compañías, pero ¿conoces de algún caso en donde por no tener estas protecciones las empresas, la compañía se fue abajo? Sí, creo que hay muchos casos, pero los de la literatura, los que a veces Uno famoso. suenan y atraen más, uno famoso podría ser el atentado terrorista en Estados Unidos, en Nueva York, en el 2001, las torres famosísimas gemelas. De ese evento triste, sucedió que por estrategia habían hecho un estudio de riesgos que fue pues, también eso de que uno nunca cree que pueda llegar a suceder y era un impensado desde la industria aseguradora y solamente tenían cubierta una de las dos torres y la otra estaba descubierta. Frente a ese suceso que fue pues un poco improbable. Sí, exacto. Y a veces esas son las sorpresas, ¿no? Si sucede, digamos, en países avanzados que tienen una cultura de riesgo y seguro como tan profunda y aún así sucede, entonces imagínate cómo podría ser en nuestra cultura que estamos muy distantes de llegar a tener como parte de nuestro ADN empresarial en tener un buen gerenciamiento de riesgos. Y ya a nivel local sí tenemos experiencias infortunadas de algunos clientes que llegan luego de haber tenido un siniestro no cubierto, sobre todo en transporte sucede, en temas de transporte de mercancías peligrosas, como puede ser hidrocarburos, naftas, derivados del petróleo, y que amenazan seriamente o que inclusive llevaron a dejar sin sustento familias o compañías también. Wow, todo eso radica pues la importancia de un buen seguro. Pues ya que estamos hablando de los seguros y ustedes son expertos, ¿cuáles serían, Miguel, esos errores comunes que la gente debería evitar al momento de elegir pues asegurarse? Este aplica yo creo que para todo y es el principal error, comprar precio y no protección, ¿sí? El segundo, pensar que un seguro es un formulario, que no es así.
Y el tercero, no contar con una asesoría técnica y legal que respalde como tal en el momento del siniestro. Entonces no solamente es comprar la póliza, sino también tener detrás a alguien capacitado, formado, alguien robusto en la estructura que pueda acompañarnos y garantizar que la compañía de seguros pague la indemnización, lo que prometió, lo que aparece ahí, ¿no? Y en eso pues vemos de todo, ¿no? Hay cantidad de películas tipo Hollywood donde nos cuentan la historia de la letra pequeña del contrato de seguro. Entonces es importante tener alguien que conozca y que respalde y proteja nuestros derechos de ese contrato. Bueno, y ustedes son expertos. Entonces, Miguel, para ir cerrando, ¿dónde los podemos contactar? Claro que sí, en redes sociales, en Ubicar Seguros Call, nos pueden encontrar ahí a través de Instagram, en Facebook, pues todo lo que comúnmente se utiliza, y Ubicar Abogados también en redes sociales. Es que Ubicar tiene varias como ramas, ¿cierto? Sí, así es. Entonces están Ubicar Abogados, Ubicar Seguros y la parte que es como de acompañamiento de riesgos, y Ubicar ERM, que pues es las siglas en inglés, pero en castellano sería gerencia de riesgo. Bueno, van a aparecer toda la información de Ubicar en la pantalla por si los quieren contactar. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Creo que nos dejaste muy claro que protegerse no es un gasto, sino una decisión estratégica y más que todo una inversión. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguir viendo los episodios y recuerden que tenemos la nueva revista Fusión Empresarial que pueden adquirir enviándonos un mensaje en las redes. Hasta la próxima.